Introducción. En los años 70, El Salvador vivía una fuerte tensión política y social. La desigualdad y la represión impulsaron protestas en todo el país. En 1972, un fraude electoral generó indignación y desconfianza, lo que contribuyó al surgimiento de grupos revolucionarios, que más tarde serían clave en el conflicto armado. El día de hoy, junto a mis compañeros Alex Alax, Dalia Hernández, Fátima Díaz, Abigail Rodas y mi persona, Ulises Trejo, les hablaremos sobre tres temas importantes que marcaron esta etapa de la historia salvadoreña: las protestas sociales, las elecciones de 1972 y los grupos revolucionarios. Hola, yo soy Fátima y a mí me corresponde hablarles sobre las protestas sociales. Durante la década de 1960, El Salvador vivía una gran desigualdad social y económica. El poder y la riqueza estaban concentrados en manos de una oligarquía, mientras que la mayoría del pueblo vivía en pobreza y sin participación política real, debido al constante fraude electoral. Entre las principales protestas surgieron algunos movimientos muy importantes. Estos movimientos son: movimiento estudiantil, que luchaba por la autonomía universitaria, las libertades civiles y mostraba solidaridad con sectores marginados. El movimiento campesino, que exigía una reforma agraria por la concentración de tierras y malas condiciones laborales. El movimiento obrero, que protestaba por los bajos salarios, las largas jornadas y la falta de derechos sindicales. Y también tenemos a la Iglesia Católica, progresista, que, influenciada por la teología de la liberación, apoyaba a los pobres y denunciaba la represión a través de las comunidades eclesiales de base. Estas protestas trajeron varias consecuencias. Entre ellas tenemos la mayor represión estatal, con violencia militar, persecuciones y estados de sitio; la radicalización de los movimientos sociales, que ante la falta de vías pacíficas comenzaron a formar grupos guerrilleros; y la mayor conciencia social política, que fortaleció la organización popular y la lucha por justicia y la democracia. Elecciones de 1972. Durante los años 60 y principios de los 70, El Salvador vivía bajo un régimen autoritario que aparentaba ser democrático. El poder estaba concentrado en el Partido de Conciliación Nacional, el PCN, respaldado por la Fuerza Armada. Aunque se realizaban elecciones, estas estaban controladas, asegurando siempre su victoria. El 20 de febrero de 1972 se llevaron a cabo unas elecciones clave. Los principales candidatos eran Arturo Armando Molina, del PCN, y José Napoleón Duarte, de la Unión Nacional Opositora, la UNO. Al principio los resultados favorecían a Duarte, pero el gobierno suspendió el conteo y poco después proclamó a Molina como ganador. Esto fue denunciado como un claro fraude electoral. Este hecho tuvo fuertes consecuencias políticas, como se evidenciaron las desigualdades del sistema electoral, aumentando la desconfianza hacia las instituciones. Muchos jóvenes, decepcionados, se unieron a movimientos insurgentes al perder la fe en los procesos democráticos. El gobierno respondió con represión. Duarte fue arrestado, torturado y enviado al exilio. En cuanto a las reacciones sociales y políticas, el fraude fortaleció a movimientos sociales, sindicatos y organizaciones estudiantiles que comenzaron a protestar con más fuerza. Incluso dentro del ejército hubo inconformidad. Un grupo de militares progresistas, liderados por el coronel Benjamín Mejía, intentó un golpe de estado en marzo de ese año para instalar a Duarte, pero no tuvieron éxito. El cierre de los espacios democráticos y la represión provocaron un aumento de la violencia política, y poco a poco comenzaron a formarse los grupos guerrilleros que darían paso al conflicto armado salvadoreño. Grupos revolucionarios. Los grupos revolucionarios en El Salvador surgieron como respuesta a la represión y la desigualdad. Con una ideología marxista-leninista, buscaban transformar el país y establecer un sistema más justo. Estaban formados por estudiantes, campesinos, obreros, intelectuales y algunos miembros de la Iglesia, unidos por el deseo de cambiar una realidad marcada por la pobreza y exclusión. Funcionaban en la clandestinidad con estructuras políticas y militares
y operaban tanto en zonas rurales como urbanas. Sus principales objetivos eran derrocar al gobierno militar, lograr justicia social y defender a los derechos humanos, y promover la participación del pueblo en las decisiones del país. Realizaban acciones como protestas, propaganda, enfrentamientos armados y en algunos casos secuestros con fines políticos. Entre los más destacados estaban las FPL, el ERP, la RN y el PRTC. Todos ellos se unieron más adelante para formar el FMLN, que se convirtió en la principal fuerza de guerrillera durante la Guerra Civil. Los hechos ocurridos en El Salvador durante los años 70 marcaron profundamente la historia del país. Las elecciones fraudulentas de 1972 reflejaron la falta de democracia y encendieron la indignación popular. A partir de ahí, las protestas sociales crecieron con fuerza, impulsadas por estudiantes, campesinos, obreros y sectores de la iglesia, que ya no podían quedarse en silencio ante tanta injusticia. La represión del gobierno solo agravó la situación y ante el cierre de los espacios pacíficos, muchos optaron por la lucha armada. Así fue como nacieron los grupos revolucionarios, con la firme convicción de transformar el país y buscar un sistema más justo. Todos estos hechos, juntos, sentaron las bases del conflicto armado salvadoreño y dejaron una huella que aún forma parte de nuestra memoria histórica.